La palabra pecado es usada constantemente en las conversaciones cotidianas. Películas, novelas y canciones utilizan repetidamente esta palabra. A pesar de las bromas y la irreverencia de algunas personas, estamos frente a una faceta no deseada de nuestro carácter. Ni la banalización ni cualquier intento humano para resolverlo son suficientes para apaciguar el dolor y la culpa de un error grave contra alguien o en contra de nuestra propia conciencia. Vea las palabras de Hobart Motter, expresidente de la Asociación Americana de Psicología y profesor durante varios años en Johns Hopkins, Harvard y Yale, quien se suicidó cuando tenía 65 años. Él dijo: durante varias décadas nosotros, los psicólogos, vimos toda la cuestión del pecado y la responsabilidad moral como una gran pesadilla y proclamamos nuestra libertad como algo que marcaría época. Pero, con el tiempo, descubrimos que ser libres en este sentido, es decir, tener la excusa de estar enfermo en lugar de ser pecadores, es cortejar el peligro de estar perdidos también. Este peligro es, creo yo, evidenciado por el gran interés reinante en el existencialismo, el cual presenciamos actualmente. Haciéndonos amorales, éticamente neutros y libres, cortamos las raíces mismas de nuestro ser, perdemos nuestro más profundo sentido de la identidad personal, y como neuróticos nos preguntamos: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi destino más profundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Al negar la existencia del pecado, perdemos la definición de lo que somos. Lea la primera página de cualquier periódico y trate de ser optimista sobre la triste condición de la naturaleza humana descrita en estas páginas. Escándalos sexuales y financieros en la vida de los líderes políticos, los ataques terroristas, los asesinatos motivados por pequeñas cantidades de dinero que se utilizarían para comprar drogas, y la lista continúa. No solo el mal es real, el pecado también lo es. Los autores bíblicos del Antiguo Testamento describen este virus en nuestro ADN usando varias palabras que en sí no son sinónimas. Una de ellas es peshá, que lleva la idea de rebelarse, además de rebeldía, litigio y pecado. Otro término es hatá, que en su forma verbal significa errar el blanco, fallar, pecar, cometer pecado. La práctica de cualquiera de estos pecados, por rebelión o descuido moral, resulta en avón, traducido en las escrituras hebreas como iniquidad, la sentencia sobre el pecador en términos jurídicos y culpabilidad. Si los seres humanos no pueden resolver el problema del pecado, ¿hay solución para ello de parte de Dios? Es bien conocida la historia de adulterio de David con la joven Betsabé, de acuerdo al relato de 2 de Samuel capítulo 11. El pecado del rey llegó a ser mayor cuando, en un desesperado intento por ocultar el embarazo producto del error, su plan de esconderlo falló. Urías, el marido traicionado y uno de los principales soldados de David, no aceptó el beneficio de dormir en su casa mientras sus hombres estaban en la guerra. Para David, no quedaba más remedio que matarlo. El adulterio y el asesinato mancharon el carácter del hombre conforme al corazón de Dios. El desenlace de la historia está lleno de lecciones. David fue reprendido por el profeta Natán, lo que resultó no solo en su arrepentimiento, pero también en una de las más bellas composiciones literarias de la Biblia, el Salmo 51. David permitió que aquel que conoce todos los caminos de nuestro corazón oyera su confesión y su clamor por perdón. Para aquellos que luchan con la culpa de los pecados cometidos, la confesión y el arrepentimiento son el primer paso. Vea lo que escribió el sabio Salomón: el que encubre sus pecados, peshá, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Salmo 51:10 encontramos un deseo que puede ser oído en los clamores más íntimos de los seres humanos por el mundo. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El deseo de una nueva vida es lo que se expresa en este texto. Curiosamente, David le pidió a Dios que hiciera lo mismo que en Génesis capítulo 1:1. El verbo crear, bará, en hebreo, aparece en ambos versículos de Génesis y de Salmo 51. En la mentalidad hebrea, Dios es el único que puede crear algo a partir de nada. No es casualidad que este verbo solo admita el sustantivo Dios como sujeto. Piense en las implicaciones de esto por un momento. El que trajo el universo a la existencia, con su poder, con el poder de su palabra, puede crear una nueva vida para cada uno de sus hijos e hijas. Bueno, esto resuelve muchos problemas, pero no todos. Una ofensa grave es hecha contra Dios cuando pecamos. ¿Y qué hace Él con este pecado? Como dice el dicho, nada es gratis en esta vida. Si es así, el que pagó la cuenta fue el mismo Dios.
He aquí algunos textos. Éxodo 34, 6 y 7 dice lo siguiente: Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, avón, la rebelión, peshá, y el pecado, hatá. ¿Dónde dice perdona? La idea es que Dios está cargando algo. En este caso, nuestras iniquidades, rebeliones y pecados. Otro hermoso texto es Isaías 53, 4 y 5, que dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, peshá, molido por nuestros pecados, avón. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo cargó el peso que no somos capaces de soportar. Él y solo Él tiene la solución para el problema del pecado. Cualquier otro método para eliminarlo debe ser considerado automáticamente como una utopía enfermiza. Los textos de Éxodo e Isaías dicen solo que Dios, Jesús, llevó nuestros pecados, pero no revelan lo que hizo con ellos. La respuesta a esto se puede encontrar en el uso del verbo expiar, usado frecuentemente en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Este es el último detalle de esta magnífica obra de arte del plan de salvación. Expiar, kiper en hebreo, ha sido el tema de acalorados debates etimológicos. Para algunos académicos, el origen de este verbo se relaciona con el antiguo capará árabe, que significa esconder. Sin embargo, estudios más recientes muestran que la palabra acadiana kupurú, borrar, es el origen de kiper. Dios perdona nuestros pecados, así como eliminamos archivos de la papelera del computador. Estos archivos dejan de existir en el infinito universo cibernético, así como nuestros pecados desaparecen en el infinito mar del amor de Dios. Quisiera concluir con las palabras de un simple pero hermoso poema que describe el deseo de Dios para nuestra vida. Así dice el poema: Él vino a mi escritorio con labios trémulos. La lección había terminado. ¿Tiene otra hoja en blanco para mí, profesor? Me equivoqué en esta. Y ya no sirve. Tomé su papel, todo sucio y manchado, y le di uno nuevo con todo cuidado. Le hablé a su corazón con ternura: hazlo mejor esta vez, criatura. Fui hasta el trono con un corazón trémulo. El día había terminado. ¿Tiene un nuevo día para mí, querido maestro? Me equivoqué en este y ya no sirve. Él tomó mi día todo sucio y manchado y me dio uno nuevo con todo cuidado. Y habló a mi corazón con ternura: hazlo mejor esta vez, criatura. ¿Qué tal una conversación franca con Dios ahora? Deje que alivie la carga de sus pecados y sus fracasos morales y le dé una nueva vida en Jesucristo. Es lo que más quiere Dios para su vida.